Capítulo 4. La ranchera se deslizaba por el terraplén oscilando peligrosamente a derecha e izquierda. Sus ruedas crujían intentando aferrarse al suelo embarrado mientras Ángel se peleaba con el volante y las palancas, haciendo lo posible para no perder el control. Sonny lo observaba en silencio desde el asiento de atrás. Le parecía asombroso que una persona fuera capaz de someter a su voluntad una máquina como aquella, tan desmesuradamente enorme. No es que fuese la primera vez que veía a alguien conducir, ya que en más de una ocasión había observado pasar automóviles frente a la ventana de su casa, pero ahora se le ofrecía por fin la oportunidad de contemplar cómo funcionaba uno de ellos desde dentro. En cuanto al otro agente, el tal Ernesto, se había quedado dormido, con la cabeza apoyada contra la ventanilla tan pronto como arrancó el vehículo, y no parecía que aquel zarandeo lo estuviese afectando en lo más mínimo, o así fue al menos hasta que una de las ruedas tropezó con un bache y el auto pegó una fuerte sacudida. Ernesto despertó de golpe y miró con sobresalto a su compañero. Entonces se acordó de Sonny y se giró para mirar atrás. Una vez se hubo asegurado de que el muchacho seguía ahí, reposó la cabeza en el cristal y se echó a dormir de nuevo. A Sonny no le gustaba nada aquel hombre. Le parecía violento, inestable, del tipo de personas que uno nunca sabe lo que puede ser capaz de hacer. Sin embargo, se sentía feliz. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahí estaba él, montado en un automóvil, viajando por el mundo al encuentro de su padre. ¿Se encontraría su madre ya con él? ¿Y Marcos? Las cosas no estaban sucediendo precisamente como habían estado esperando todo este tiempo, pero ¿qué importaba? Lo importante era que sucediese, ¿no es así? Por fin la ranchera alcanzó el final de la pendiente y sus ruedas dieron con un suelo más firme por el que seguir avanzando. Sonny giró la cabeza y se puso a contemplar el paisaje a través de la ventanilla. En la vida habría imaginado que el mundo pudiese ser tan grande. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era selva, salpicada por pequeños huertos y alguna que otra cabaña solitaria. A lo lejos, una hilera de montes se recortaba contra el horizonte, coronada por unos cuantos nubarrones que parecían haberse quedado enganchados en sus cumbres. De repente, algo pasó junto a la ventanilla y Sonny se volvió deprisa para ver qué era. Se trataba de una carreta, de las de 2 ruedas, que avanzaba despacio por la carretera, a remolque de un caballo flaco y deslucido. Lo conducía un guajiro de rostro oscuro, que se quedó con la cabeza levantada observando cómo se alejaba el vehículo que acababa de adelantarlo. 5 minutos después, el paisaje seguía igual. A Sonny se le escapó un bostezo. Tenía sueño. No había dormido casi nada en toda la noche. Apoyó la cabeza en el cristal igual que Ernesto y cerró los ojos. Y a punto estaba ya de dormirse cuando, inesperadamente, la ranchera pegó un bandazo, quedando detenida en seco. «¿Qué ocurre?», preguntó Ernesto, que acababa de despertar de golpe. Ángel pisó el acelerador a fondo, y las ruedas giraron a toda velocidad, buscando dónde agarrarse. Pero la ranchera no parecía tener intención de moverse. «Nos hemos quedado atascados en el barro», anunció con fastidio. «Mierda», exclamó el otro, saliendo del auto con un portazo. Miró hacia las ruedas y se llevó las manos a la cabeza. «Ángel, joder, te has ido a meter en una maldita charca». Ángel salió también y bajó la mirada. «Maldita sea». Sonny los observaba en silencio desde el asiento trasero, sin saber muy bien si debía salir con ellos o quedarse quieto donde estaba. Al otro lado del cristal, Ángel rodeaba el vehículo agachado, examinando las ruedas con gesto de preocupación. «¿Pero cómo se te ha ocurrido?», le increpó Ernesto. «¿Es que ibas dormido o qué?» «No, para dormidos ya teníamos suficiente contigo. No la vi». Ángel entró en el auto de nuevo y se sentó al volante. Volvió a encender el motor y pisó a fondo el acelerador, pero la ranchera seguía sin moverse. «Venga, empuja», gritó. «¿Qué te crees que estoy haciendo?», protestó Ernesto desde la parte trasera del auto. «¡Mierda!». Le propinó un golpe al maletero, dejó de empujar y se puso a mirar con fastidio de un lado a otro. «¡Joder!». De pronto reparó en Sonny, que lo miraba boquiabierto desde su asiento, y pegó unos golpecitos en la luna trasera con los nudillos. «¿Y tú? Podrías salir aquí a ayudar, ¿no?». Sonny se volvió a mirar a Ángel con la esperanza de que éste se opusiera. Lo último que quería en ese momento era salir afuera con aquel hombre. «Ve a echarle una mano, anda», sentenció Ángel al fin. Sonny dejó caer los hombros y asintió. Se dispuso a abrir la puerta, pero, por más que la empujaba,
Esta parecía haberse quedado atascada. «No puedo», dijo alarmado. «Tienes que darle a la manilla», explicó Ángel. «¿A la qué?» Ernesto volvió a llamar golpeando el cristal. «Es para hoy, vamos». Ángel soltó un resoplido y estiró el brazo desde su asiento para abrirle la puerta a Sonny. Este salió, e incapaz de disimular su aprensión, se plantó a cierta distancia de Ernesto, quien se quedó mirándolo con las manos puestas sobre el maletero. «¿Qué te ocurre, muchacho?», espetó. «¿Piensas mover el auto con el poder de tu mente? Vamos, aquí conmigo». Sonny obedeció y corrió a ponerse a su lado. «¡Písale!», gritó Ernesto, y Ángel arrancó de nuevo el motor. Ernesto empujó con todas sus fuerzas y Sonny se apresuró a imitarlo apoyando, igual que él, todo su peso sobre las manos. «¡Maldita sea, muchacho! ¡Empuja con fuerza!», voceó Ernesto a su lado. «Eso hago», se defendió Sonny. Unos segundos después, Ernesto se separaba bruscamente de la ranchera, propinándole un nuevo golpe al maletero. Ángel detuvo el auto y salió a reunirse con ellos. «Fantástico. ¿Y ahora qué?», preguntó. «Dímelo tú», respondió Ernesto, «que para eso eres el jefe». Ángel soltó un bufido y apoyó los codos sobre el capó, ocultando el rostro entre las manos. Entretanto, Ernesto se puso a pasear inquieto de un lado a otro, hasta que, finalmente, se detuvo a orinar entre unas matas dándole la espalda a sus compañeros de viaje. Sonny, quien todavía no se había atrevido a separar las manos del auto, miraba a los dos hombres sintiendo que la angustia empezaba a ser presa en su garganta. ¿Qué significaba aquello? ¿Que al final no iban a poder llevarlo con su padre? Ernesto se abrochó el pantalón disponiéndose a regresar con el grupo, pero de pronto se detuvo y se quedó mirando a lo lejos. Sonny y Ángel se volvieron también. Por la carretera, a unos 300 metros de allí, se aproximaba el guajiro con la carreta y su viejo caballo de tiro. Los dos hombres y el muchacho lo observaron mientras avanzaba hacia ellos con desesperante parsimonia. Cuando finalmente los alcanzó, el guajiro le dio una orden a su animal para que se detuviera. «Puedo llevarlo si quieren», ofreció sonriente, enseñando una dentadura mellada y ennegrecida. «Nos vendría mejor que nos ayudase a sacar el auto de aquí», espetó Ernesto. El guajiro negó lentamente con la cabeza. «Lo siento, amigos. Ya estoy viejo para esos trabajos». «Tú no, anciano», replicó Ernesto con impaciencia. «Me refería al caballo». El guajiro meneó la cabeza de nuevo. «Ay, eso sí que no. El caballo es de mi suegro». «Joder». Ernesto se volvió con fastidio e hizo volar un puñado de barro del suelo de un puntapié. «Muy bien, llévanos en tu carro entonces», terció Ángel. «Eso sí que puedo hacerlo. Suban», asintió el guajiro. Ángel no se lo hizo repetir y subió en la parte trasera de la carreta. Por suerte, ésta no llevaba carga. Probablemente regresase de transportar caña o grano a alguna finca o pueblo cercano. «Ve por tu mochila, Sonny», le dijo al chico. Este corrió al auto, introdujo medio cuerpo en él y regresó triunfante con la mochila colgada del hombro. Ángel le tendió una mano y lo ayudó a subir. Después se volvió hacia Ernesto, que se había quedado rezongando junto a la ranchera. «¿Y tú qué?», le dijo. «¿Te quedas a cuidar del auto?». Ernesto asintió taciturno. «Cualquiera diría que fuese tuyo», se burló Ángel. «Mío no, de la revolución», replicó el otro haciendo un aspaviento con la cabeza. «Está bien, tú espera aquí. No creo que me lleve mucho». Ángel se volvió hacia el guajiro. «¿Vamos?». El hombre asintió y puso a andar a su caballo. No habían avanzado ni 4 pasos cuando Ernesto echó a correr tras ellos y se subió de un salto a la carretera ante la mirada divertida de Ángel. «Más vale que me asegure de que el muchacho no se te escape otra vez», gruñó sacudiéndose el polvo de los pantalones de su uniforme. Era un pequeño caserío perdido en mitad de la campiña, compuesto apenas por 5 casas levantadas alrededor de una vieja ceiba, aunque puede que llamarles casas no sea lo más correcto. En realidad, se trataba de bohíos, unas precarias cabañas levantadas con tablas de palma, suelos de arcilla apisonada y pencas de guano en los techos. Aquel lugar recordaba en cierto modo a una antigua y apacible aldea india, aunque con algunos que otros vestigios de lo que hoy llamamos el mundo civilizado repartidos aquí y allá. Cubos de plástico, botellas de refresco llenas de agua, e incluso un neumático usado apoyado contra las tablas de una casa. El conjunto final puede que se antojase un tanto anacrónico a ojos de un visitante casual, pero irradiaba un encanto genuino que nadie podía dejar de advertir. Tumbado en la hamaca, próximo a la puerta de su bohío, Mauricio levantó la cabeza para mirar hacia el terraplén.
Por ahí a lo lejos venía el bueno de Camilo conduciendo su carreta. Y no lo hacía solo, al parecer. Lo acompañaban un muchacho y 2 hombres. Probablemente fuesen del gobierno, a juzgar por el uniforme que vestía uno de ellos. Pensó en levantarse, pero el calor, la humedad y el canto de los pájaros lo tenían apoltronado sin fuerzas contra la hamaca. Por no hablar de la modorra que siempre lo embargaba después de comer. Así que cerró los ojos de nuevo. ¿Y esos quiénes son?, dijo de repente Milagros a su lado. Su esposa había salido del bohío y ahora se encontraba plantada en la entrada mirando en dirección a la carreta. «¿Y yo qué sé, mujer?», respondió Mauricio con fastidio, y cerró los ojos de nuevo. No obstante, su esposa no había sido la única que se había apercibido de la llegada de aquellos desconocidos. Una tras otra, empezaron a escucharse las voces sorprendidas del resto de los habitantes del caserío. «¿Qué querrán? ¿Serán militares? Métete dentro con los niños, mujer». Mauricio resopló con fastidio, abrió los ojos y se levantó de la hamaca. Iba a tener que olvidarse de la siesta aquella tarde. La carreta se hallaba ya bastante próxima y todo el mundo miraba hacia ella con expectación. Las mujeres asomadas a las puertas de sus casas, los ancianos sentados en los tocones alrededor de los rescoldos de la hoguera y los niños subidos en la vieja mecedora que, a modo de columpio, colgaba de una de las ramas de la ceiba. Algunos hombres se habían reunido unos con otros algo más adelante, fuera del círculo de los bohíos. La carreta se detuvo al fin a las puertas del caserío. Los 2 adultos descendieron y el que iba vestido de paisano ayudó a bajar al muchacho. Este, tan pronto como puso los pies en el suelo, arrojó su mochila y, llevándose una mano a la boca, corrió detrás de una de las casas para vomitar. El tipo que lo había ayudado se agachó a recoger la mochila y dedicó unos segundos a mirar a su alrededor. «¿Mauricio Hernández?», dijo en voz lo bastante alta como para hacerse oír por todos los habitantes del caserío. Mauricio se estremeció poniéndose en alerta. «Yo mismo», respondió esforzándose por ocultar su aprensión. Los 2 recién llegados se miraron el uno al otro y echaron a andar en dirección a Mauricio. Justo en ese momento, Francisca, la madre de éste, salió como una exhalación de la casa y se agarró al brazo de su hijo, plantándose desafiante ante aquellos hombres que se atrevían a venir a importunarlos de aquella manera. «¿Y ustedes quiénes son?», le espetó. El hombre de paisano se quedó mirándola con una sonrisa condescendiente y Mauricio pudo sentirse algo más tranquilo. Tal vez no fuese mala gente después de todo. «Mi nombre es Ángel Castellanos», se presentó el forastero, «y soy investigador de seguridad del Estado. Mi compañero es mi ayudante Ernesto», añadió señalando a su acompañante con el mentón. «De la policía militar». «Tanto gusto», se apresuró a corresponderle Mauricio, y a continuación, esforzándose por mostrarse más relajado, añadió: «Pero no se queden ahí fuera. Entren en casa a tomar café». Se dirigió a su mujer. «Milagros, enciende el fuego». «No será necesario, Mauricio», le interrumpió Ángel. «Lo que tengo que decirle no nos llevará mucho tiempo». «Pues usted dirá». «Se trata de Rosa». Mauricio sintió que la sangre le abandonaba del rostro de súbito. «¿Rosa?», repitió mecánicamente mirando de reojo la reacción de su mujer. Esta permanecía tranquila a su lado por el momento. «Supongo que la recuerda», dijo Ángel. «Sí, cómo no». «¿Y al hijo que tuvo con ella?». Un nuevo vahido estuvo a punto de arrojar a Mauricio redondo al suelo. «No», murmuró. «Hijos no tuvimos». Ahora sí, Milagros se volvió hacia su marido y lo interrogó con la mirada, o al menos eso creyó percibir él por el rabillo del ojo. Ángel volvió a agacharse y abrió la mochila. A continuación, sacó un pedazo de papel plegado en varias partes, lo desdobló y se lo tendió a Mauricio. Este la tomó con una mano temblorosa. Era una fotografía de Rosa y él, abrazados delante de la fachada de un hotel. Parecían felices. «Se encuentra interna en un hospital psiquiátrico», explicó Ángel. «El muchacho que hemos traído es su hijo». «¿Mi hijo?», repitió Mauricio, incapaz de salir de su asombro. «Eso es lo que ella asegura. Pero si usted me dice que no quiere saber nada del asunto, me lo llevo ahora mismo y lo envío a un internado de acogida. Piénseselo bien». Mauricio reflexionó unos segundos. «Sí, puede ser que... es posible que sea mi hijo». Ángel le arrojó la mochila a Mauricio, quien se apresuró a agarrarla impidiendo que cayera al suelo. «Se llama Sonny». «¿Sonny? ¿Quién le puso ese nombre? Por el amor de Dios». Ángel y Ernesto intercambiaron una mirada. Razón no le faltaba a aquel pobre guajiro. Realmente no se trataba de un nombre demasiado ortodoxo. «Aún no se encuentra inscrito en el registro civil»,
continuó diciendo Ángel. Le tocará hacerlo a usted. No se demore demasiado, así se evitará complicaciones. Tendré que ponerle mi apellido, claro, murmuró Mauricio para sí. Ángel se volvió hacia su compañero y le hizo un gesto. Regresamos, Ernesto. Los dos agentes dieron media vuelta y echaron a andar por donde habían venido. Mauricio se quedó plantado en el sitio viéndolos alejarse, con la fotografía en una mano y la mochila de su hijo en la otra. Camilo ya había desaparecido con su carreta, así que los dos agentes tendrían que hacer el camino de regreso a pie. De pronto Milagro rompió a llorar y entró corriendo en la casa. La madre de Mauricio, en cambio, se veía comida por la curiosidad y no hacía otra cosa que estirar el cuello hacia donde el chico se encontraba aún vomitando. Finalmente asintió y echó a andar hacia él con determinación. Sonny no recordaba haberse encontrado tan mal jamás. El bamboleo de la carreta lo había dejado completamente descompuesto, y eso que en todo el día solo había comido una rebanada de pan con aceite y sal que le había ofrecido Ángel una hora antes. Con las manos y la cabeza apoyada contra la pared de madera, Sonny se esforzaba en contener las náuseas. De repente sintió una presencia tras él e intentó volverse, pero una nueva arcada se le adelantó, obligándolo a agacharse de nuevo. «Tranquilo, muchacho. Échalo todo», oyó que decía una voz de mujer. Sonny vomitó y se quedó un instante mirando al suelo para recuperar el aliento. Cuando por fin pudo volverse, vio a una anciana junto a él mirándolo con curiosidad. «Eres mi nieto, desde luego. Fíjate, los mismos ojos que tu padre. Ven», dijo la anciana tendiéndole la mano. Sonny se quedó mirando indeciso a aquellos dedos escuálidos, ligeramente deformados por toda una vida de trabajo, pero, finalmente, la tomó y se dejó conducir a través del caserío con la cabeza gacha, haciendo lo posible por no mirar a toda aquella gente que lo observaba en silencio. ¿Por qué lo hacían? ¿Tal vez porque ya sabían que era el Hijo de Dios? La anciana lo llevó hasta la entrada de uno de los bohíos, se detuvo y le hizo un gesto para que entrase. Una vez dentro, Sonny parpadeó varias veces para adaptar los ojos a la penumbra. Allí había un hombre sentado en una silla con el rostro hundido entre las manos. Este, al oírlos entrar, levantó la cabeza y se quedó mirando a Sonny, con expresión aturdida. Más allá, en otro cuarto, se oía llorar a una mujer. Sonny no acababa de entender qué era lo que le estaba sucediendo. ¿Dónde estaba su padre? ¿Y la luz? ¿Y su madre y su hermano Marcos? De pronto la anciana habló, y toda la ilusión del muchacho se partió igual que una galleta entre los dedos antes de ser engullida. «¿Y a ti qué te pasa ahora, Mauricio? ¿Es que no piensas saludar a tu hijo siquiera?»